Me pidieron para una plataforma española que hiciera un balance de este primer año de Milei y me pareció un buen desafío porque cuando uno digamos, escribe para un público, en este caso no argentino, bueno, tiene que correrse de los detalles de la polémica de la semana y tratar de mirar los grandes números, en general, las grandes cuestiones, las cuestiones más estructurales. Y bueno, y a su vez también tratar de ser lo más descriptivo posible, pensando en que, bueno, uno llega a públicos de diferentes puntos de vista. Así que, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta entonces, o haciendo la aclaración de por qué se trata de un texto que les voy a leer tan descriptivo, creo que igualmente puede generar algún elemento original o que nos permita reflexionar o que puede generar algún tipo de aporte. El título también es absolutamente descriptivo, ¿no? Un año de Milei, logros, deudas y desafíos. Yo lo voy a enfocar desde 4 puntos de vista, el análisis desde lo económico, tomando en cuenta los datos oficiales, ANSES, INDEC y algún que otro de consultoras privadas que tal vez están más actualizados. Entonces, el económico, el político, el cultural y el comunicacional. Sobre el económico, decir que contra todos los pronósticos, incluso de aquellos economistas liberales y ortodoxos, los que para mi ley son los mandriles, el gobierno ha obtenido mejores resultados de los esperados, no solo en lo que respecta a los números macroeconómicos, sino en lo que refiere a la tolerancia social. O sea, efectivamente, en un país acostumbrado a la conflictividad y con sectores que prometían resistir lo que el gobierno presentó como el ajuste más grande de la historia, el cual incluía siderales aumentos tras la eliminación de subsidios en transporte y energía, la actual administración llega a diciembre con niveles de aprobación que oscilan entre el 45 y el 50%. Estos son datos objetivos, encuestas varias. Tomando datos oficiales, entonces, complementados con estadísticas de consultoras privadas, hay coincidencia en que tras un shock inicial, las principales variables han comenzado a mejorar, si bien en algunos casos todavía se encuentran por detrás de los números que ostentaba el gobierno anterior. En cuanto a la inflación, por ejemplo, bueno, tras un pico de 25,5 en diciembre de 2023, que fue un pico generado por la mega devaluación de 118% de nuestra moneda que implementó Milei, creo que fue 3 días después de asumir. Digo, después de ese pico, la medición de octubre, que es la última que yo tengo, fue de 2,7, que a su vez es el dato más bajo de los últimos 3 años. Comparativamente con la administración de Alberto y de Cristina, la inflación donde teníamos una inflación de 211% en 2023 y con una inflación que llegó a ser casi del 13% en ese mismo año. Bueno, para 2024 se estima que finalmente el número cerraría en algo así como 120%, o sea, algo más de la mitad del 2023. Y para 2025 los consultores prevén un número alrededor del 35%, mientras que el gobierno, por lo menos en el presupuesto, indicó que sería de la mitad, algo así como 17, 18, creo que decía. Sin duda, estos números son el mayor éxito de la gestión y lo que explica, creo yo, los altos niveles de popularidad que el gobierno sostiene. En cuanto a los salarios, tomando en cuenta septiembre también, el último dato que hay, septiembre 24 versus septiembre 23, sufrieron una caída en términos reales del 6,8%, mucho más fuerte en los trabajadores del sector público, donde fue el 16,1%, y mucho menor en los del sector privado, donde fue apenas del 1,5%. Pero es verdad que viene recuperándose desde marzo de 2024. De hecho, si se lo compara con diciembre de 2023 a ahora, a septiembre, bueno, la última medición, los salarios se recuperaron 9,8%. En términos reales estoy hablando, por supuesto, ¿no? Respecto a las jubilaciones, los que cobran la mínima, que es alrededor de 2/3 del total, tuvieron una caída del 6,6% del poder adquisitivo. Esto tiene que ver con que congelaron el bono. Pero quienes están por encima de ella, o sea, los que cobran más de la mínima, o sea, ese otro tercio, el tercio que quedó afuera, tuvieron un incremento real del 11,8%. Entonces, si el gobierno anterior buscaba achatar la pirámide, beneficiando con bonos de ayudas extra a los de la mínima,
en realidad lo que está haciendo la actual administración es el camino inverso, tratando de volver a reconstruir esa pirámide, ¿no? Esto, digamos, podemos discutirlo, cuán justo es, pero es un hecho. Está claro que el gobierno anterior perjudicaba a los que más cobraban, los achataba. Bueno, este trata de devolver lo que también es un acto de justicia, porque generalmente, digamos, el que está por encima es el que aportó más, está claro. Asimismo, la ayuda social no solo se sostuvo, sino que aumentó drásticamente en términos reales. Reconozco que ese es un número que a mí me sorprendió, yo no lo tenía en cuenta, pero lo chequeé y era así. En el caso de la denominada asignación universal por hijo, por ejemplo, el aumento fue de 105,6% reales, más del doble, en términos reales, en diciembre de 24 respecto a un año atrás. Y este dato podría explicar por qué, a pesar del aumento desproporcionado del precio de los alimentos, los medicamentos, el transporte y la energía, no se produjeron estallidos sociales. Si nos enfocamos en el desempleo, la estadística viene con retraso, pero sin duda se sabe que aumentó en el primer trimestre y que luego ese aumento comenzó a disminuir, digamos, dejó de aumentar. Y algo similar con la pobreza. O sea, el primer semestre de Milei pasó de 41,7 a 52,9. O sea, un número espeluznante. Yo tenía que ver también por cómo está medido, ya lo sabemos. Pero, bueno, pero siempre se mide igual. ¿Está? Es un salto fenomenal. Pero a su vez ese ha sido su pico, tuvo que ver con la inflación del 25% y la del 20%. O sea, esos primeros 3 meses hicieron que la inflación explote, perdón, que la pobreza explote. Y a su vez hay estudios no oficiales, lo de la UCA, etcétera, ya que muestran que la tendencia es a la baja, aunque la recuperación se encuentra lejos todavía del último semestre del gobierno anterior. O sea, todavía estamos lejos de ese 41,7 que había dejado la administración de Alberto Fernández. En cuanto a la actividad económica, rebota heterogéneamente tras una caída estrepitosa en los primeros meses de la gestión. Y el consumo privado cayó 8,2 el primer semestre, aunque ahora parece haber frenado esa caída y empezar una suerte de tibia muestra de reactivación. La balanza comercial se invirtió drásticamente. El último gobierno había dejado un déficit comercial de más de 6.800 millones de dólares, además del Banco Central con reservas negativas, y la gestión de Milei durante los primeros 10 meses del año acumula un superávit de 21.000 millones de dólares. También alcanzó superávit fiscal y financiero hasta la última medición de octubre y redujo la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares paralelos de 150% a casi cero. Asimismo, el riesgo país, que había comenzado en casi 2.000 puntos básicos al asumir la gestión, en los últimos días ha perforado los 750, lo cual asegura que en breve Argentina podría regresar a los mercados de crédito internacional. Esta es la parte como económica. Si me poso en la parte política, el gobierno de Milei ha oscilado entre la sobreideologización y el pragmatismo, pero lo cierto es que contra todos los manuales de ciencia política y la experiencia histórica en Argentina, el gobierno ha logrado más de lo que esperaba sin tener un partido reconocido a nivel nacional hasta hace pocos meses, y sin gobernadores propios ni intendentes, y con un Congreso en el que posee menos del 10% de las bancas en senadores y no alcanza el 15% de las bancas en diputados. Su pretenciosa ley base es prácticamente una reforma constitucional, fue podada por la discusión parlamentaria en casi 2/3 de sus iniciativas, pero aún así le ha alcanzado para avanzar en reformas estructurales de peso. Aunque todavía es muy pronto, parece que la estrategia clara, es una estrategia clara la del gobierno de polarizar con Cristina, elegirla como la adversaria política para de esa manera absorber todo el voto de derecha, que era el voto, que es el voto de Macri, si quieren, y al mismo tiempo garantizarse buenas chances de triunfo frente a una candidata que tiene un piso alto de votos, estoy hablando de Cristina, y lo tiene gracias a una minoría intensa que la apoya, pero al mismo tiempo tiene un techo bajo, gracias a la imagen negativa que posee más de la mitad de la sociedad. La experiencia inmediata muestra que muchas veces la estrategia polarizadora contra el candidato presuntamente fácil de vencer acaba catapultando al señalado. Pero eso dependerá seguramente del éxito económico de la gestión. Uno recuerda el kirchnerismo poniéndolo a Macri enfrente porque si con este le ganamos seguro, y sucedió lo contrario. O ahora mismo, decir, a Milei le gana a cualquiera en un balotaje. Bueno, ya vimos lo que pasó. En lo que respecta al ámbito cultural,
en un giro que ya se venía dando en los últimos meses de campaña, Milei le agregó a su prédica anarcocapitalista en lo económico un trasfondo conservador en lo moral y un posicionamiento internacional reactivo a lo que se conoce como la Agenda 2030, la Agenda Progre. O sea, el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, creado por el gobierno anterior, la eliminación del documento de identidad no binario, la prohibición del denominado lenguaje inclusivo en la comunicación oficial, un proyecto para aumentar la pena por denuncias falsas y su oposición a las alarmas en torno al cambio climático son solo algunas muestras de la disputa que el presidente en persona, junto a un verdadero ejército de trolls en redes, brinda día a día contra la prédica progresista. Como ha sucedido en otras partes del mundo, este posicionamiento no alcanza para explicar el 56% de los votos que Milei obtuvo en el balotaje, pero el amplio apoyo recibido por los varones jóvenes es un indicativo de que el presidente argentino ha canalizado el hartazgo de un sector de la población frente al clima cultural y a la burocracia de la ingeniería social encargada, como siempre les digo, de pontificar acerca de qué comer, cómo hablar, de qué reír, etc. En lo comunicacional, a la novedad de un presidente hiperactivo en la red X, en Twitter, rompiendo los moldes de cualquier comunicación formal correspondiente a su investidura, se le agrega un dispositivo aceitado que incluye algún sector de la prensa tradicional, pero sobre todo los ya mencionados trolls y toda una amplia gama de influencers, tiktokeros, streamers, que en muchos casos ya resaltaban por brindar la batalla cultural contra el progresismo en el último lustro. Ese dispositivo ha sido enormemente efectivo para la imposición de las agendas que el gobierno pretende, poniendo a sus adversarios a la defensiva y jugando en el terreno discursivo que al gobierno le es más cómodo. En síntesis, aún al frente de un país con enormes dificultades, es probable que la administración Milei considere que su balance de gestión tras el primer año de administración ha sido positivo, especialmente en lo que tiene que ver con el control de las variables macroeconómicas, tras una herencia que disponía de todas las condiciones para una hiperinflación. Asimismo, su voluntad de poder en lo político ha sido el mejor antídoto contra el posibilismo y los discursos del equilibrio de fuerzas que caracterizaron al gobierno socialdemócrata que lo precedió. En otras palabras, incluso con errores amateurs, impericia, retrocesos, malos modos y sobreideologización, así se dice, nadie podrá negar la determinación del gobierno de Milei para imponer su programa de gobierno. En cuanto a lo cultural, esta suerte de reapropiación por derecha de ciertas categorías gramscianas muestra en el gobierno una pretensión de demoler los preceptos naturalizados del progresismo como nunca había hecho la derecha, digo, al menos en las últimas décadas. La batalla se da así en los medios tradicionales, en las redes, en la escuela, en las calles, en las universidades. Es una disputa desigual en la que el gobierno deberá probar que cuenta con recursos humanos suficientemente cualificados, pero hasta ahora le ha funcionado. Algo similar a lo que ha sucedido en el área comunicacional, donde la estrategia de la confrontación permanente y desinhibida ha sido también enormemente efectiva frente al statu quo de la corrección política. Con la expectativa de crecimiento de la economía para 2025 de entre 4 y 5 puntos, tras una caída estimada del 3,5 para 2024, las principales variables macroeconómicas controladas y un peronismo fragmentado, se supone que el gobierno que nació débil pueda consolidarse en las próximas elecciones legislativas. Allí comenzará otra etapa. Pero bueno, para esa etapa, para ese momento, diría yo, falta casi un año. Y en Argentina, un año se parece mucho a la eternidad.